Como les conté, tengo un invitado muy especial, que es el doctor Omar López Mato, que es un médico oftalmólogo, pero le voy a presentar y después le voy a saludar. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar contigo. Pues es que Omar es un médico oftalmólogo, pero eso sería muy chico presentarlo de esa manera. Es un médico que es muy inquieto, en el cual es busca, estudia, trabaja 20 horas por día, es historiador, sabe muchísimo, es una de las personas que más sabe de todo lo que es la historia de la medicina de nuestro país. Tiene muchísimos libros escritos, aparte es editor, y entre todas muchas cosas más. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Jorge? ¿Bien? Buenísimo. Me encanta estar acá. ¿Te gusta? Sí, me alegra, me alegra. Me encantó la presentación. Me alegra. Pues es que yo lo que hago ahora es presentar los títulos de la semana. ¿Cuáles fueron los títulos médicos de la semana más trascendentes y más importantes? A ver. Que después lo desarrollamos y lo charlamos un poco, pero los voy a presentar. Buenísimo. El primero es, salió una nota muy interesante en La Nación sobre el error médico. Que no es, ahí se confunde. Yo critico un poco la nota, porque la nota habla con lo que es error médico y lo que es mala praxis. Claro, pero que primero ya la palabra mala praxis prejuzga, porque es una cuestión de praxis médica, no de mala praxis, ya me estás condenando. Ya, claro, exactamente. El error médico es que puede ser desde que te llevan al quirófano y vos tenés que operarte de un juanete, sí, y te llevan por una vesícula y te meten en otro quirófano, sí, y vamos a hablar de la cantidad de casos que hay en este que son muy grandes. Bueno, pero claro, está bien, vamos a desarrollarlo, pero yo ya primero hago una diferenciación y es parte de mi vida. Yo como cirujano de ojos cambié 4 veces mi forma de operar cataratas, 4 veces. Es decir, es lo mismo que un contador le enseña a hacer los balances 4 veces distintas, o claro, un abogado le cambia 4 veces el código penal, ¿viste? Entonces, y nosotros lo tuvimos que hacer 4 veces, y cada vez que te cambiaban de técnica había una learning curve, una curva de aprendizaje en donde había, y era más probable que cometieses errores, pero bueno, tenías que adaptarte a una nueva técnica, y como eso, toda la gente que empezó, todos los cirujanos empezaron a hacer la laparoscopía. Antes te acordás la famosa frase, sí, grandes cirujanos, grandes incisiones. Hoy si haces una incisión de esas, te matan, te dicen que mala praxis. Si nosotros le preguntamos a los oyentes, Omar, si han tenido algún problema en alguna internación de algún familiar, seguramente te van a decir que sí. Sí. Seguramente te van a decir que sí. Y a esto es lo que voy. O sea, es que el 12% de los pacientes internos sufre algún tipo de complicación. El otro tema, que la verdad que es un tema que roza también un poco lo que es la política, es el tema de los investigadores del CONICET en nuestro país. 500 investigadores, no tenemos que estar de acuerdo, ¿eh? No podemos estar de acuerdo. Yo escribí un artículo sobre no tenemos que estar de acuerdo, ¿ves? También sé que en la historia argentina siempre una válvula son los científicos. En todo cambio político una válvula son los científicos. Pasó desde la creación del CONICET con Hussein en adelante. La noche de los bastones largos. Siempre es un conflicto ahí. O sea que son dos temas. Uno puramente médico, que afecta a toda la sociedad, porque si a vos te pregunto, estás en tu casa, estás en el taxi, o venís en la bici, o estuviste en la casa de tu vieja hoy, y te comiste un buen asado, comiste unos raviolis, y yo te pregunto a vos, y te digo, ¿tuviste alguna vez algún evento en el cual tuviste un error médico? ¿No le dieron correctamente la medicación a uno de tus familiares? ¿Estabas internado y en vez de darte un anticoagulante te dieron un diurético? ¿O te llevaron mal al quirófano, te dieron mal ciertas cosas? Esas cosas pasan. Bueno, en la Argentina pasan mucho. Para esto hay toda una organización en la cual trabaja firmemente. Otras noticias que veo es que, fíjate, la Argentina encabeza el ranking regional de la obesidad infantil, que también fue una noticia de la semana. Y otra que me llama mucho la atención, vos que trabajás con mucha aparatología, vos sabés que una empresa muy grande de marcapasos, digamos, le advirtió o le dio una alerta a sus pacientes en Estados Unidos que serían factibles de hackearle el marcapaso. ¿Qué significa esto? Imagínate que alguien te va a corregir el corazón de lejos. Claro, que eso, bueno, es una cosa de loco. Fíjate, ¿sí?, lo que ha llevado la tecnología. Y sí, nosotros que dependemos mucho de tecnología, ¿viste? Este está mal y este aparato está mal, no. Por ejemplo, volviendo al tema de la catarata,
empecé operando cuando era residente, 30 años atrás, forma intracapsular. Sacamos todo el criptanino, ponemos lente intraocular. Después empezó a poner el lente intraocular. Después se hizo la incisión más chiquita, empezamos con emulsificación. Entramos por una incisión de 3 milímetros, 2 milímetros. Y ahora hacemos parte de la cirugía con un femtoláser que hace los cortes, hace las incisiones más reguladas. Pero ese femtoláser, ponerlo en marcha, claro, necesito un ingeniero, porque viste, vos abrís la pantalla y son 500 casilleros con 20 renglones cada uno. Es decir, tiene que haber alguien que lo sepa. Y vos ya estás dependiendo no solamente de tu habilidad, sino que el aparato ese día se levante bien, de que el ingeniero esté con todas las pilas, de que le pegue justamente a eso. ¿Viste? Es complejo. El tema se hace complejo. Sí. Decime, vos has estudiado muchísimas personalidades. Para vos, ¿cuál es un héroe destacado de la Revolución Médica Argentina? Y yo te diría, el primer gran héroe es Muñiz. Es el del Hospital Muñiz. Del Hospital Muñiz, que aparte no fue especialista de infectología, fue profesor de obstetricia. Pero Muñiz, escúchame, a los 15 años, antes de los 15 años, pelea contra los invasores ingleses. Se suma a los ejércitos de la independencia, participa en miles de batallas, en cientos de batallas. Después se va, en un momento se va a Luján, en donde hace la primera cápita. La ciudad de Luján le pagaba por atender a todos los habitantes de Luján. Ahí en Luján lo atiende al general Paz, el parto de uno de los hijos del general Paz. Cuando lo ponen, lo recluyen ahí. Y después viene a Buenos Aires ya como un catedrático, clase de obstetricia. Yo te digo, ¿por qué lo pusieron en el hospital de infectología? No lo sé, pero obstetra. Y después, de infinidad, él se dedicó a la arqueología. Él es uno de los tipos que más sabe de arqueología y de paleontología. Él descubre el tigre diente de sable, un montón de criaturas prehistóricas. Si no hubiera sido médico, ¿qué te hubiera gustado ser? No sé, arquitecto puede ser. ¿Y cuándo fue que te metiste en la historia? En la historia no, ya más de grande, ya siendo médico. En un momento, viste, yo de chico era muy lector, etcétera, viste, y en eso siempre digo, cuando empezás a estudiar medicina y te pones así de full, te brutalizás un poco, es decir, vas dejando la parte cultural. Y en un momento ya a los 30 y pico de años, cuando adquirís el oficio, a esa edad, viste, te das cuenta de que, bueno, ya entendés cómo es la mecánica, ya podés absorber mejor los nuevos conocimientos, etcétera, por más que, ya te digo, lo nuestro es que constantemente estamos cambiando. Entonces ahí dije, bueno, que tengo que hacer otra cosa y me enganché con la historia. ¿Qué te da más placer hoy? No, bueno, cada cosa tiene su gusto, pero bueno, porque también, escribir es bueno, vos lo sabes bien, escribir es un tour de force, y tenés que corregir, como decía Borges, uno edita para dejar de corregir, ¿no? Es así, vos lo corregí, el libro que lo he corregido 16 veces, lo leí 16 veces el libro para corregirlo y que digo, bueno, y ya ahí lo entrego porque no doy más, ya me aburro. Pero te gusta sentarte. Sí, por supuesto, me gusta sentarme, me gusta investigar. Fundamentalmente lo que más placer me da es investigar, sea de ciencia o de literatura. De los libros que tenés hechos, ¿cuál es el que más te gusta? Bueno, siempre hay que decir el próximo que va a aparecer, ¿no? Pero justamente en este caso es una reedición de un libro que hice hace unos años atrás, que esa versión se llamaba Después del entierro, y ahora se va a llamar Trayectos póstumos, que es la muerte no es el final, a veces la muerte no es el final, sino el principio de una historia. Aventuras de cadáveres. Contame una historia de un cadáver. La de Pancho Villa es fantástico. Pancho Villa murió de muerte natural con 25 tiros en el cuerpo. Un tipo que fue responsable de la muerte de 50.000 personas, que se casó con 14 mujeres y tuvo 21 hijos, era natural que muriese de esa forma. Pero la historia de Pancho Villa, que lo mata en Parra, empieza también después de muerto, porque un general Durazo, por una encomienda que se discute si es que se lo estaba pidiendo un millonario tejano, porque Pancho Villa fue la única persona que invadió Estados Unidos. Él invadió Estados Unidos. Entonces los americanos querían vengarse. Y un millonario norteamericano que se llamaba Prescott Bush, el abuelo de George Bush,
dicen que pagó por la cabeza de Pancho Villa una vez muerto. Entonces le robaron la cabeza, se la llevaron y desapareció, y se arma por poco una revolución. Pero hay un detalle muy gracioso, que en el mismo lugar, para que no lo sigan robando, una de sus esposas decide cambiarlo de tumba, y ahí depositan el cadáver de una mujer que muere accidentalmente en Parra, y nadie sabía bien la identidad de la mujer. Cuando el gobierno mexicano va a trasladar el cuerpo de Pancho Villa al Panteón Nacional, abren la tumba y se dan cuenta que tenía, primero que tenía la cabeza, y en segundo lugar que era el cuerpo de una mujer. Y entonces, ¿qué hacen? Como todos los muertos se parecen, se lo mandan al Panteón Nacional. Entonces, el macho más macho de todos los machos mexicanos es una mujer. Hoy tengo la posibilidad de estar con el doctor Omar López Mato, que es un destacado oftalmólogo, aparte de historiador. Y uno de los temas que a mí más me preocupa es todo lo que es el tema de la ciencia en la República Argentina. Todo lo que es el CONICET. Que aparentemente hay un conflicto en el cual está tomado el CONICET, y el ministro Brañao dice hoy en Perfil que si él se va no es la solución. Piden la reincorporación de 500 investigadores. La historia del CONICET es increíble, como siempre pasa lo mismo, y es como que un fusible en todos los cambios políticos es la investigación. Sí, absolutamente. A mí no me parece bien que, a ver, yo apoyo la investigación, apoyo el CONICET, y no entiendo qué es lo que pasa. Esa es la realidad. ¿Y por qué pasa? ¿Me entendés? ¿Por qué pasa? Hay gente que no trabaja, hay gente que trabaja, no tiene el presupuesto, no tiene el presupuesto necesario. El presupuesto este año se había aumentado como un 30 y pico %. El problema del CONICET, yo te lo voy, al menos mi perspectiva del problema del CONICET, esto que está pasando ahora es que, bueno, ya te digo, todos los que tenemos una beta investigativa, hay gente que le encanta investigar, pero claro, no hay espacio para todos, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Entonces tiene que haber una selección, y no todo el mundo está de acuerdo con esta selección. Aparte, algunos ganaron y no pueden acceder a los puestos, etcétera. Pero hay una cosa del CONICET que es importante. ¿Cómo medís la actividad, el éxito o la eficacia de un sistema de investigación? ¿Cómo lo medís? Con las patentes. Con la cantidad de patentes y de trabajos que se publican, ¿no? Corea del Sur, que hace 40 años yo conocí al primer embajador argentino que fue a Corea del Sur, y todos se mataban. Era terrible las historias de Corea del Sur en la década del 60. Corea del Sur el año pasado hizo 68.000 patentes. ¿Sabes cuántas patentes tiene el CONICET? 200. ¿El último año? No, 200 en su historia. Abrí la página del CONICET, fíjate. Bueno, pero hay que ver la calidad que tiene la patente de Corea del Sur, Omar. Bueno, ellos tienen Samsung, tienen empresas. Sí, pero igualmente, o sea, hay que ver la calidad que tienen. No, seguro. Te digo que tienen una alta calidad. Pero aparte de Corea del Sur, Uruguay tiene 50 patentes. Uruguay tiene 50 patentes. ¿Y pero cuál es la falla entonces? Y la falla, hay muchas fallas en el sistema. Primero, no hay una rigurosidad en decir, bueno, tenemos que hacer tal cosa. Es decir, viste como dicen los americanos, publish or perish, viste, publicá o te morís. Yo ¿querés un grant? Sí, cómo no, pero me tenés que presentar un trabajo. O sea, ¿querés una beca? ¿Querés una beca? Tenés que hacer tal cosa. No hay una exigencia como tal. En segundo lugar, hay todo un problema con las patentes, porque el sistema de patentes que tiene el CONICET, no sé si lo están cambiando, pero en su momento, cuando trabajamos con el CONICET, es que si vos haces una patente, la mitad del dinero de la patente se la queda el Estado, y entonces hay muchas investigaciones que llegan hasta cierto estado en el CONICET. Cuando se dan cuenta que esa cosa funciona, te vas para otro lado, y entonces así es que no se concretan. Hay un montón de trampitas en el sistema. Hay muchos, es decir, hablamos de investigación médica, pero también hay un porcentaje muy alto que va a investigaciones humanísticas, etcétera, que yo estoy de acuerdo, se tienen que hacer, pero tenemos que ver las proporciones. Es muy interesante lo que hizo Husey cuando, o sea, él iba por todo lo que era la investigación en lo que era medicina, en ciencias, y ahí hubo dos ramas en las cuales el otro grupo quería hacer todo lo que era psicología, que ahora que es interesante porque yo soy defensor, digamos, acérrimo de lo que es el CONICET y lo que es la investigación. ¿Seguro? Y me parece que, pero parece que tenemos que ser más eficientes. Sí, pero sí, yo te entiendo, pero hay que poner los recursos que tienen que estar, las exigencias tienen que estar. Es lo mismo que pasa en la educación. El otro día hablaba con Jaime Echeverry y me decía algo claro: mira, a nadie le interesa la educación en este país.
Y él me decía, a los padres no le interesa, a los chicos no le interesa, a los políticos no le interesa. Y a ver, pero Omar, es la verdad. Sí, decime qué político hoy en la que están todos en campaña, hasta el ex ministro que teníamos ahí. Sí, no habla de educación. No habla nadie de educación. Santa Cruz un año sin clases, y ¿qué quieren los padres? Que lo aprueben el año. Que la aprueben el año. Sí. ¿Vos cuando eras chico? No. Cuando yo era chico, yo al colegio, ¿vos tu padre le iba a decir algo al maestro? No, bueno, iban a hablar de por qué no habías rendido lo que rendías, pero se iban a quejar porque te iba mal. Pero la palabra del maestro era palabra terminante. Bueno, esto ha cambiado, ha cambiado muchísimo. Sí, seguro. Omar, te comentaba que uno de los temas de la semana había sido un artículo que salió en La Nación sobre los errores médicos. Te daré unos datos para que tengas presente por qué lo tomo. Porque yo le digo que hay una frase muy interesante que dice que es más riesgoso entrar a un hospital que subir un avión. Que probablemente es así. Sí. Estadísticamente es así. El 12% de los pacientes en la Argentina sufre algún tipo de complicación, ¿no? Este relevamiento que se hizo y que lo sacó el diario La Nación no se divulgó anteriormente. Esto también me llama la atención porque todos los establecimientos del país están hablando sobre este tema, ¿no? Y dice que, bueno, los errores se ocultan y la única forma de no repetirlos es haciendo una estadística y que se muestren. Las infecciones más frecuentes son infecciones, después úlceras, neumonías, las infecciones principales. Fíjate, de los errores médicos, el 3% fallece y el 33% queda con una complicación. En el país hay 3.500 centros médicos, de los cuales 200 tienen control. Y leía, buscaba, el hospital italiano y el austral son los que están, tienen todo un sistema del joint, que es americano, como para decir, bueno, yo cumplo todos los reglamentos. A veces el error médico, no te digo que sea inevitable, pero nosotros tenemos que trabajar fuertemente para que ese error no se vuelva a repetir. Lo que pasa es que hay que hacer la diferencia entre error médico, los problemas naturales. Vos sabés que hay algunas cirugías, y eso se lo decís, hay algunas cirugías que son, mire, esto anda bien en el 80% de los casos, con una cirugía, desprendimiento de retina, con una cirugía anda bien en el 70% de los casos. Vos lo vas diciendo. Pero errores médicos, lo que te estoy llamando es, por ejemplo, te tenían que dar tal medicamento, no te lo dieron. Te complicaste con una infección intrahospitalaria dentro del dentro del lugar. La hospitalaria, yo no sé si hablaría de errores médicos. Hay cosas que son medio inevitables. Hay algunas infecciones que uno toma todas las medidas para prevenirlas y, sin embargo, yo qué sé, la incidencia de infecciones en la cirugía de catarata, actualmente estamos alrededor del 1 cada 2.000 casos, algo por el estilo. Es decir, igual, y llegó el límite, es decir, menos de eso es medio difícil a veces, y vos haces todo, tomás toda la prevención, y donde le das antibióticos, inyectas los antibióticos, esto, y te toca. ¿Qué pasó? Bueno, está bien, hacemos todo la búsqueda y qué puede haber sido, pero hay algunas cosas que están en las estadísticas también, ¿no? Sí, lo de las infecciones, sí, lo que pasa es que hay que tomar todos los recaudos para que seguro. Vos sabés que simples medidas como se tienen que tomar constantemente, y hoy hay controles en los cuales si vos entras a la habitación del enfermo no te pones alcohol en gel, te están grabando y tenés un sistema en el cual te aparece, te detecta cuando no lo estás haciendo, o sea, todas las medidas van hacia eso. El tema de la medicación, de las indicaciones, de la falta de comunicación, yo creo que eso es... Bueno, por eso, yo aparte de ser médico, es decir, administro la clínica, soy de la parte administrativa, entonces nosotros, por ejemplo, bueno, vos viste, cuando entra alguien al quirófano le preguntamos 4 veces el nombre. Porque te toca un Juan González y vos decís, ¿cuál Juan González? La lista es... Y te volvés loco, es decir, hay muchas anécdotas con respecto a confusiones de nombres, pero existen, y están presentes y lógicamente uno tiene que tomar los recaudos, uno está trabajando constantemente para eso, está siguiendo las estadísticas de qué es lo que puede hacer. Y claro, a veces hay mala voluntad, bueno, en esos casos, para eso está la ley y bueno, pero estamos hablando de errores médicos, no de mala praxis, No, y a veces son errores médicos que pues son voluntarios o involuntarios, problemas que surgen dentro de la praxis médica, y
bueno, está dentro de las estadísticas, como te digo. Pero sí, es verdad. Bueno, todas las clínicas tenemos constantemente un monitoreo de evitar los problemas que están pasando. Omar, te agradezco enormemente. No, por favor. favor. Un domingo, en vivo, a la noche y a las 10 de la noche. No, pero por ser vos lo haría 80 veces más.